Comienza tu cambio, un podcast de psicología, bienestar y salud emocional, por Juan Luis Ibáñez. Bienvenida, bienvenido una vez más a Comienza tu cambio. En el podcast de hoy voy a abordar el tema de la ansiedad durante este estado de confinamiento, durante la crisis del COVID-19. Es posible que al salir de esta situación, a la vuelta a la normalidad, sea cual sea esa normalidad a la que volvamos, pues puedan aumentar determinados problemas relacionados sobre todo con la ansiedad, trastornos de tipo obsesivo-compulsivo, duelos, estrés postraumático y un largo etcétera. En este podcast te voy a contar por qué esta crisis nos está generando ansiedad, es decir, los motivos, y te daré 8 claves, incluso alguna más de regalo, para poder afrontar esa subida de ansiedad de la manera más saludable. Ya sea porque estás sintiendo más ansiedad o porque eres una persona propensa a este tipo de problemas, te aconsejo que te quedes hasta el final porque te voy a dar esas claves que te mencionaba con anterioridad. Como te decía, hay muchas personas que ahora mismo pues ven agravados sus problemas de ansiedad o empiezan incluso a sentirlos. Estamos viendo que la incidencia de la ansiedad pues, ahora mismo está muchísimo más a la orden del día. También hay que mencionar que hay otras muchas personas que están llevando el confinamiento perfectamente. Tanto personas con ansiedad como personas sin este tipo de afección. Los pacientes con ansiedad que han mejorado lo han hecho porque sus detonadores de ansiedad o circunstancias que antes generaban ansiedad están ahora bastante limitadas. Imaginemos, por ejemplo, una persona con agorafobia o con TOC, con rituales de limpieza. Pues bien, ahora mismo está justificado no salir, o está justificado lavarse las manos con más atención y con más esmero. Por tanto, estamos viendo ese descenso en el nivel de ansiedad de estas personas. ¿Qué pasa? Que a la larga puede que cuando volvamos a esa normalidad a la que volveremos, pues estos problemas generen un repunte de ansiedad. Algunos psiquiatras y psicólogos están advirtiendo de que puede haber una, entre comillas, pandemia de problemas mentales a consecuencia de esta crisis, pero bueno, una vez vayamos llegando, la enfrentaremos. Lo que sí vemos ahora es que hay un aumento de ansiedad, por tanto, vamos a abordar eso. Como te decía, hay otro grupo de personas a las que esta situación de confinamiento pues no le está viniendo nada bien. Hay casos de problemas de ansiedad que están empeorando y son muchos los motivos por los que una persona puede sufrir ansiedad, pero la ansiedad en sí funciona de la misma manera. ¿Qué es la ansiedad? ¿Y para qué nos sirve? Pues bien, eso que se conoce comúnmente como ansiedad es una respuesta emocional que aparece como consecuencia a situaciones de peligro o amenaza y nos prepara para luchar o para huir. También la conocemos como respuesta de lucha-huida, ¿no? Es un mecanismo, como te digo, con base en el sistema límbico, una de las partes más antiguas del cerebro, en el sentido evolutivo. Prácticamente es la gran parte del cerebro de reptiles y anfibios. Es un mecanismo natural, adaptativo, mejora nuestra capacidad de enfrentarnos al día a día. A fin de cuentas, pone en marcha el organismo para enfrentarse a peligros. Por ejemplo, si vas por la calle y repentinamente aparece un coche a toda velocidad subiéndose al bordillo, pues tu sistema límbico, concretamente las amígdalas cerebrales, que tienen que ver con el miedo y con la agresión, van a poner en marcha todo tu cuerpo para que pegues un salto y te apartes y evites que te atropellen, sin necesidad siquiera de procesar la información ni nada. No va a haber un proceso de reflexión y demás, simplemente tus amígdalas van a actuar, van a hacer que se ponga en marcha todo tu cuerpo. Te va a poner a salvo frente a la amenaza para evitar reducir ese peligro. Tanto huir como enfrentar como atacar son conductas que pueden ponerse en marcha con la aparición de la respuesta de ansiedad. En otro podcast entraremos de lleno en el proceso de la ansiedad, en cómo se produce el procesamiento de la información, la percepción de amenazas o los factores que pueden influir en todo ese proceso. Su prevalencia también, que es bastante alta. Pero en este podcast me voy a centrar más bien en el porqué del aumento de esta ansiedad, de estos problemas de ansiedad en esta crisis. Entonces, ¿por qué esta situación de confinamiento y crisis del COVID-19 genera ansiedad?
Pues como bien estarás pensando, efectivamente, nos enfrentamos a un peligro real, que se llama COVID-19 o coronavirus, o otros nombres que le están dando. Este miedo es racional, es decir, es natural que tengamos incertidumbre y que tengamos miedo por lo que está pasando, porque es una situación muy grave, pero es importantísimo saber gestionarlo adecuadamente, saber manejar esa ansiedad y evitar que nos incapacite o nos llegue a afectar negativamente. Muchas cosas no están yendo bien, esto es un hecho, por eso vamos a ir viendo algunos de los porqués de este aumento de la ansiedad en esta situación. Lo primero que tenemos que tener claro es que el confinamiento por el coronavirus nos provoca un aislamiento social. Entonces sabemos que al ser tan sociables, sobre todo en España, pues necesitamos estar en contacto con amistades y familia, pero somos seres sociables. Entonces el aislamiento por COVID en muchas familias y parejas pues ha ocasionado ese distanciamiento que puede llegar a afectar a las personas. No ver a tus abuelos, a tus nietos, a tus hijos en un periodo en el que no sabemos tampoco cuándo va a acabar por esa incertidumbre, pues puede potenciar el miedo y acabar generando ansiedad. Es algo que tenemos que tolerar, que tenemos que intentar racionalizar, que no va a ser algo permanente, que simplemente pues irá pasando y al final es una cosa necesaria este confinamiento para poder solucionar este problema con el coronavirus, para evitar que colapse la sanidad y demás. Segundo, falta de seguridad, miedo basado en la realidad. Esto también, evidentemente, pues potencia los problemas de ansiedad. Ya no solo en el personal sanitario, las personas que están trabajando, cajeros, repartidores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino en general. Nos enfrentamos a una falta de seguridad tanto a nivel físico como a nivel laboral. Es una falta de seguridad basada en hechos y tenemos que saber tolerarlo siempre y cuando llevemos a cabo todas esas medidas que sí podemos controlar. Todo lo que sí depende de nosotros, con ese afrontamiento activo. Te hablaba en el podcast anterior, en el número 6, de lo que sí podemos controlar y lo que no de esta crisis. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas a escucharlo también. En el punto 3 tenemos errores y medidas insuficientes por parte de los gobiernos. Esto es algo que a muchas personas les está generando muchísima frustración, muchísimo enfado y a la larga estrés y problemas de tipo ansiedad. Es cierto que la situación está generando en muchos países pues problemas complicados y es lógico que se está haciendo de la mejor manera posible, pero son muchos esos problemas que decía o esos errores que se van cometiendo. Por ejemplo, al haber pasado más de 40 días cuando grabo este podcast y que no haya disponibilidad de mascarillas FFP2, que son las que protegen a uno mismo y a los demás del contagio, a un precio razonable porque ha habido muchos problemas trayendo el material, adquiriéndolo. Ahora se ha legislado en base a un precio máximo en cuanto a las mascarillas quirúrgicas, estas que no evitan que te contagies, pero sí evitan que contagies. Se han puesto un precio de 0,96, lo cual está también generando problemas porque hay algunas farmacias que se han quejado de que habían comprado más caras esas mascarillas, problemas de mercado. Entonces eso pues bueno, va a traer una serie de problemas. Pero que hayamos pasado más de 40 días confinados con las correspondientes compras de materiales que han ido poniéndose a la venta, pero que hasta el 22 de abril hayan estado al 21% de IVA, pues resulta bastante incómodo, cuanto menos. Es muy estresante para muchas personas que esto se esté llevando de esta manera. Falta de material sanitario, de ahí la inmensa cantidad de sanitarios infectados, más de 19.000 había a principios de abril, o errores graves como facilitar a los sanitarios cientos de miles de mascarillas que luego se han retirado a los 5 o 6 días de estar usándolas porque no eran aptas y no protegían. Pues esto enfada. De hecho, es natural que genere mucho enfado, puede que se emprendan incluso acciones legales, ya que muchas personas se han estado infectando con un material que supuestamente era seguro, comprado y certificado por el gobierno. Cosas como que todavía no se estén llevando a cabo los test rápidos masivos. No se trata de politizar esta situación ni de decir que unos lo harían mejor que otros tal, se trata simplemente de asumir que todo esto está generando un montón de problemas de estrés a las personas, que está generando muchísima frustración, muchísimo malestar, porque
se toman medidas, de alguna manera se intenta hacer lo mejor posible. Hace poco estaban hablando de dejar salir a los niños únicamente a los supermercados, farmacias, bancos, sitios donde se acumula mucha gente, donde el contagio es mucho más probable y al final es un foco de estrés para padres y por supuesto para los niños. Por tanto, ese tipo de medidas que a nivel social se critican mucho y se vuelven tan polémicas, pues son las que pueden estar provocando esta ansiedad. Como te decía, que no se estén llevando a cabo los test rápidos masivos, que incluso no se estén haciendo test a sanitarios, como comentaba el doctor César Carballo, adjunto de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal hace unos días, llevando ya 4 semanas de confinamiento, que no se empleen aplicaciones móviles de geolocalización, en fin, medidas que en otros países como Corea del Sur han sido muy efectivas. Y aquí, según pasa el tiempo, pues no se están tomando. Por tanto, esto parece ser que está provocando también algunos problemas de frustración y algunos problemas de ansiedad. Son datos que evidentemente pues pueden producir esta reacción. El punto 4, tendríamos falta de control. Como te decía en el anterior podcast, hay muchas cosas que escapan a nuestro control en esta crisis y efectivamente pues eso va a potenciar la ansiedad. Hay personas que tienen una necesidad de control muy alta y este tema les estará afectando bastante, pero me remito a ese podcast en este punto. Consecuencias económicas, pues tanto a nivel Estado como a nivel individual, esta crisis, según datos del Banco de España, va a tener una repercusión bastante grande. De hecho, puede llegar a provocar un descenso del 13% en el PIB. Esto supone un golpe muy duro a nuestra economía y, por supuesto, peligran muchos puestos de trabajo y, claro, esperemos que esta situación se pueda solucionar lo antes posible para que tenga una repercusión menor y que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible, que todo empiece a funcionar, que la economía empiece a rodar y que esta bajada pues vuelva a subir en breves. Pero eso es algo que a día de hoy pues no podemos saber y con esto conectamos con el siguiente punto, la impredictibilidad, la incertidumbre que genera esta situación. Obviamente la situación a la que nos enfrentamos en parte del mundo, especialmente en nuestro país, donde tenemos unos datos tan elevados, pues es muy variable. No sabemos cómo va a evolucionar la situación en unos meses, en unas semanas o incluso días. Tampoco podemos prever cómo va a estar la situación dentro de 5 o 10 días. Por eso es importante vencer esa necesidad de cierre cognitivo que la incertidumbre siempre nos está generando. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el mayor sedentarismo. Ahora mismo, al estar confinados en casa y salir únicamente pues a pasear el perro, ahora se va a empezar a pasear con los niños, también a salir al supermercado, pero el tiempo que empleábamos, por ejemplo, en ir al trabajo, o el tiempo que dedicábamos a pasear, o a ir a tomar algo, o a quedar con alguna persona, pues eso ahora mismo se ha visto muy, muy, muy reducido. También el deporte en la calle, las horas que pasábamos en el gimnasio, o haciendo deporte, o haciendo senderismo, o caminando, todo eso se ha visto tan, tan, tan reducido que al final se traduce en mayor sedentarismo, menos actividad física y sabemos que esto tiene una relación directa con los problemas de ansiedad. Así que intenta moverte en casa, por lo menos. Ahora veremos en las posibles soluciones o algunas claves para disminuir estos problemas de ansiedad. Veremos algunas de este tipo y el movimiento, ya te adelanto, que va a estar incluido. Otro de los puntos que está generando bastante malestar relacionado con ansiedad es tener a los niños encerrados en casa o personas que cuidar a cargo. Como te mencionaba, se permite salir a los niños a dar paseos desde el 27 de abril. Las familias con niños han estado haciendo una labor muy complicada. Los niños necesitan salir y necesitan relacionarse con sus iguales. Es obvio que para los padres y las madres esta situación pues resulta bastante estresante. Cuadrar el teletrabajo con el cuidado de los niños o incluso de personas mayores, pues ahora mismo está siendo también un foco de estrés y a la larga, sabemos, de ansiedad. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta son los detonadores individuales de la ansiedad. Como veremos en el podcast sobre la ansiedad, hay determinadas situaciones que actúan como detonadores de la ansiedad. Esto es una cuestión más personal y entraré más en detalle cuando te hable de la ansiedad en sí, en un podcast que llevaré a cabo cuando el tema central no sea el coronavirus. Relacionado con esto, pues también tenemos las circunstancias personales, duelos,
enfermedades, etc. A día de hoy en España se están produciendo tristemente muchísimos fallecimientos por COVID-19 en los que los entierros se están llevando a cabo de una manera muy diferente a lo que dictan nuestras normas sociales y culturales. Personas que tristemente, como te digo, están falleciendo aisladas, familiares que no pueden despedirse. Todo ello influye de manera determinante en cómo se está enfrentando la situación. Al final son muchísimas personas las que están implicadas. En el momento en que grabo este podcast hay más de 20.000 fallecidos en España. Son cantidades muy, muy, muy importantes. Por tanto, pues tenemos que tener en cuenta este dato y tenemos que asumir que esas circunstancias personales están incrementando problemas de duelos que no se están elaborando de la mejor manera y problemas de ansiedad. Otro punto que también está afectando a muchas personas son los estudios. Muchos estudiantes de instituto o de universidad están sufriendo el confinamiento y no han podido seguir debidamente sus estudios, sus clases. Algunas universidades están manejando la situación mejor que otras, pero a fin de cuentas es una fuente de estrés bastante importante, teniendo en cuenta además también que los estudiantes son uno de los grupos a los que más puede afectar la ansiedad. Y por supuesto, para finalizar, pero no menos importante, tenemos la sobreinformación, el bombardeo constante de información, todos estos datos incluso que te estoy relatando, pues pueden potenciar la ansiedad. Nos manejamos en esa línea entre lo que es necesario saber y lo que solo nos está aportando más y más frustración y ansiedad y emociones desagradables y no necesitamos. Tenemos que saber parar. Yo te recomiendo que no te mantengas todo el día hablando de lo mismo, pensando en el tema, que te distraigas, que sí, asumas la situación, aceptes la crisis, seas consciente y no evites pensar en ello, pero desde la racionalidad, haciendo esa valoración de hasta qué punto puedo controlar, hasta qué punto depende de mí y qué puedo hacer yo. Y de eso va lo que viene a continuación. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad frente a esta crisis del COVID-19? Te voy a dar esas 8 claves y alguna más de regalo, como te decía al principio. Así que vamos ya a entrar de lleno en esas claves. La primera de ellas, insisto mucho siempre, expresa tus emociones, ya sea con los tuyos, en un cuaderno o sencillamente verbalizando lo que tú estás sintiendo. Aceptar tus emociones es el primer paso para poder gestionarlas de manera adecuada. Tienes que sacarlas, no te quedes dentro todo eso que sientes, todo eso que estás pensando. Sácalo, canalízalo, hazlo de la mejor manera, hazlo de un modo adecuado, no lo hagas llevándote por delante a cualquiera que se te ponga en el camino, obviamente, pero sácalo, exprésate. Punto 2. Focaliza en lo que te aporte, en lo que sí te aporte. Ahora mismo estás dedicando una parte de tu tiempo a informarte sobre el COVID-19, estás empleando una parte de tus recursos cognitivos en todo ese tipo de información. El exceso de información, muchas veces ambigua, toda esa información que a veces no está del todo contrastada, va a aumentar la incertidumbre y eso va a provocar más problemas de ansiedad. Focaliza en algo que sí te aporte, como el autocuidado, cualquier actividad que sí te aporte y sí te beneficie y sí quieras hacer. Fíjate, por ejemplo, en lugar de dedicarle X tiempo al día a estar planteándote cómo va a solucionarse la situación o cuándo vamos a poder salir, pues ese tiempo extra que le estás dedicando a toda esa reflexión, dedícalo a cuidarte a ti mismo, a ti misma, a ver alguna serie o leer o hacer algún tipo de rutina de ejercicio o hacer meditación. Cualquier cosa que sí te aporte y sí te apetezca. Ojo, muy importante esto, que no solo que te apetezca, sino que antes te haya gustado, porque muchas veces en estos procesos de ansiedad vamos a estar como con pocas ganas de hacer cosas. Vamos a tener pues esos síntomas incluso depresivos de apatía, de abulia, anhedonia. Entonces nos va a ser mucho más difícil ponernos a hacer cosas que antes nos gustaban. Así que, a pesar de que no te apetezca del todo, haz algo que te guste o que te haya gustado en algún momento. Eso te va a ayudar a la larga a beneficiar esa ansiedad, a intentar paliarla un poco. Punto 3. Acepta la situación.
Esto es clave, mantener un estado de alerta para intentar resolver la situación cuando en gran parte no depende de uno, pues va a potenciar la ansiedad. Hay que asumir lo que no podemos controlar. Tenemos que aceptar que hay muchas cosas de esta crisis, de este problema con el coronavirus que tristemente no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Por tanto, hacer ese ejercicio de visualizar qué es lo que no podemos controlar y qué es lo que sí, centrarnos en lo que sí y aceptar lo que no, es un punto clave. Punto 4 o cuarta clave, realiza actividad física. Sabemos cómo afecta la falta de actividad física en los problemas de ansiedad. Sabemos que está totalmente relacionado. Mantenernos activos en la medida de lo posible nos va a ayudar a que gestionemos mejor ese pequeño repunte de ansiedad. Muévete, limpia, practica alguna rutina, baila, lo que quieras. Los beneficios van a ser tanto fisiológicos, a nivel físico, como psicológicos. Por tanto, intenta moverte, intenta mantenerte activo o activo en la medida de lo posible. Ya sabemos que estamos confinados, que muchas veces es difícil en espacios pequeños, pero algo de ejercicio, algo de movimiento podemos realizar. Así que yo te recomiendo que te pongas a ello. Punto 5. Relajación y respiración. Sabemos que la parte fisiológica de la ansiedad se puede manejar muy bien con relajación y respiración. Estas técnicas se pueden desarrollar, se pueden ir entrenando poco a poco y son básicas para poder gestionar la ansiedad. Ponlas en práctica, entrena, empieza a utilizarlas si no las conoces. Pronto dejaré un ejercicio de relajación o de respiración también. En el podcast del sueño te dejaba también un ejercicio de respiración al final del podcast para inducir un poco el sueño, pero simplemente para beneficiar a esos otros estados y para combatir esta ansiedad nos viene muy bien la relajación y la respiración. Punto 6. Intenta sacarle partido a la situación. Ahora mismo tenemos más tiempo del que solemos tener. Dedícalo a algo que te guste, como te decía antes, o que dejaste de hacer durante unos días. Practícalo. Verás que vas a notar ese beneficio. Ten en cuenta que incluso descansar, parar, es sacarle partido a esta crisis, que muchas personas están con la productividad excesiva y ahora veremos esa clave que también es muy importante. Y es evita la autoexigencia. Sé indulgente y benevolente contigo misma, contigo mismo. Exigirte estar haciendo cosas todo el tiempo, tener una productividad alta en todo momento, es una fuente de estrés. Tienes que evitarlo. No te compares con el resto de personas que están haciendo X o que están dejando de hacer lo que sea. Compárate contigo mismo. Piensa en lo que tú quieres hacer y piensa en lo que te gustaría. Focaliza en eso que te apetece más o que te ha gustado en algún momento, como te he dicho antes, y ponte a practicarlo. Intenta dedicarle algo de tiempo, aunque sea un mínimo. Dedícale tiempo. Al final, evitando esa autoexigencia, evitando forzarte a ser productivo, vas a conseguir beneficios, tanto a nivel de productividad como a nivel de evitar la ansiedad. Y por último, la octava clave, acepta y tolera la incertidumbre. La situación de crisis que estamos viviendo genera miedo, es natural, es una situación grave. Como te decía hace unos días en una de mis últimas publicaciones de Instagram, no todo va a ir bien. Esto es un hecho, no todo está yendo bien y no todo va a ir bien, pero lo vamos a enfrentar de la mejor manera posible. Tampoco va a ir todo mal, eso tenemos que tenerlo claro, simplemente todo va a ir. Al final lo enfrentaremos juntos y saldremos de esto lo mejor posible. Pero tenemos que asumir y aceptar pues esa incertidumbre. Vamos a afrontarlo, como te digo, de una manera activa, con ese afrontamiento activo, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que la situación es una situación difícil, grave, complicada. Y ahora te voy a dar varias claves más de manera adicional, como extra. Lo primero de todo, di basta a lo que no te esté aportando, di basta a lo que quieras parar. Por ejemplo, hay mucha gente que se está sintiendo culpable porque no le apetece hacer más videollamadas o porque no le apetece estar tan conectado o conectada. Pues oye, pon esos límites, no te sientas mal, no hay nada de malo en querer tener tu espacio, querer tener tu tiempo para ti misma o para ti mismo. O todo lo contrario, personas que querrían hacer más videollamadas o querrían tener más contacto.
Comunícate. Esto conecta con la primera que te he dicho. Exprésate, expresa lo que sientes, comunícate y al final de esa manera nos podremos entender. Pero hay que respetar y ser respetados en ese sentido. Así que di basta. El segundo punto adicional, pide ayuda. Es muy importante que sepas pedir ayuda. Siempre lo repito y siempre insisto en ello. Pero para eso están los profesionales de la psicología, para estar enfrentando estos problemas y para trabajar algunos asuntos que ahora mismo pues resultan más complejos. Así que no tengas reparo en pedir ayuda. Tercero, adicional, apóyate en los tuyos. Es algo obvio, pero hazlo. Apóyate en tus seres queridos, exprésate con ellos, expresa tus emociones de miedo que ahora mismo son naturales, tu incertidumbre. Sácalo. Como te decía al principio, exprésate. Así que esta adicional, apóyate en los tuyos. Otro punto adicional, toma perspectiva. Plantéate las cosas desde otro punto de vista. Dales un vuelco a, por ejemplo, situaciones que pueden estar siendo difíciles como un despido. Imagínate, pues plantéate qué puedes hacer tú. Esto conecta con el afrontamiento activo, que es otro de los puntos adicionales que te quería dar. Algún podcast trataré el tema más en profundidad del afrontamiento activo y del pasivo, pero bueno, básicamente para matizar un poco, el afrontamiento activo es ese tipo de afrontamiento ante los problemas en el que la persona pues se pone en marcha y empieza a actuar para solucionarlos o para minimizar las consecuencias negativas y el malestar que estos problemas puedan tener. Así que tener un afrontamiento activo en lo que sí podemos controlar es básico aquí. Otro punto adicional muy importante es limita la información. Como te decía antes, como te he mencionado con anterioridad en los porqués de la ansiedad y en los porqués esta situación de COVID-19 y esta crisis está generando más ansiedades por un exceso de información. Así que limítala, como te decía al principio. Y el último punto adicional, practica la contemplación, mantente en el presente. Como te decía en un podcast anterior, en ese relato que mencionaba sobre el mar y las olas, no nos tenemos que plantear esto como una situación a la larga. Nos tenemos que plantear esto como una situación del día a día. Esa incertidumbre no es algo que podamos controlar, por tanto, pensar en lo que va a ocurrir dentro de un par de meses, pues no nos está aportando nada a día de hoy. Por eso es muy importante mantenerse en el presente, mantener en esa contemplación del presente de lo que sí podemos hacer, de lo que sí podemos controlar y está en nuestras manos, con ese afrontamiento activo y no en lo que puede pasar, en todos esos errores del adivino, todas esas inferencias arbitrarias que probablemente nos van a llevar a aumentar esos problemas de ansiedad. Así que espero que todas estas claves te hayan aportado, que puedas manejar mejor esta ansiedad, pero por supuesto los psicólogos estamos trabajando a día de hoy de manera telemática, de manera online, así que si quieres cualquier cosa, si necesitas consultar cualquier cosa o necesitas pedir cita, tienes en mis redes sociales mi contacto, también en el email hola@juanluisibanez.es y como siempre te digo, mis redes sociales @juanluisibanezpsicólogo, donde subiré más contenido, donde esto estará en formato infografía también para que puedas disfrutar de ello en formato imagen. Por tanto, lo dicho, estamos ante una situación complicada, una situación grave, pero la vamos a enfrentar de la mejor manera posible y finalmente saldremos de ello. Así que hasta pronto.